Hola queridos amigos, bienvenidos a la tertulia de Siglo y Cuarto. Este programa está dedicado en realidad a revisar una época de la historia boliviana, las primeras 2 o 3 décadas del siglo XX, y lo vamos a hacer a través del arte de la música con dos queridos amigos, Sergio Prudencio y Marcos Puña, a quienes doy la más cordial bienvenida a esta tertulia, en la cual vamos a hablar sobre esta década oscura que comentábamos anteriormente, de 1900 a 1910, luego la década del centenario, del primer centenario de la República, y luego lo que viene después, un evento monstruo historiográficamente como es la Guerra del Chaco. Bienvenidos y bueno, entremos en materia. Muchas gracias. Sergio, para entender estas manifestaciones, esta renovación cultural, artística, de esta primera mitad o primeras 2 décadas del siglo XX, ¿hasta dónde tendríamos que remontarnos? Tal vez ver que muchos de estos artistas, estos gestores, son nacidos entre 1890, 1895, el caso de Cava, que nace en 1890, el maestro, por ejemplo, que ya es más popular al tema de las bandas militares, Adrián Patiño, que nace en 1895, y como él, muchos arquitectos como Emilio Villanueva, o pintores como Cecilio Guzmán o Borda, que nacen en estos finales del siglo XIX. Bueno, se vienen a las grandes omisiones de la fundación de la República, ¿no? Que pues no toma en cuenta un enorme sector no solamente de la población, sino del poder cultural, inclusive geográfico del país, ¿no? De manera que los primeros 50, 70, 80 años de la República son pues cojos, ¿no? No hay una configuración ideológica consistente, no hay una clase dominante con un proyecto propio, es más bien una clase dominante que elude la responsabilidad del país, de manera que la República se desarrolla en ese marco hasta las postrimerías del siglo XIX, incluido el episodio trágico del Pacífico, ¿no? Entonces luego viene esta generación que decide cambiar de actitud, ampliar la mirada, ampliar el horizonte de inclusiones y formula un proyecto extraordinario. Es interesante esto que mencionas y me parece bien. Era un antecedente inmediato, creo que en el análisis sería irresponsable, y definitivamente lo que hace es ir hasta la creación de la República, es para entender toda esta germen. Y evidentemente, como un dato, uno ve que nace la República con los ideales de igualdad, libertad, fraternidad, y qué paradoja pues que justamente es la República la que o va a omitir, como dices, o va a invisibilizar a esa Bolivia profunda, que justamente va a ser la inspiración en la preguerra del Chaco, y posteriormente algunos escritores a veces se confunden porque dicen todas las reivindicaciones culturales, artísticas del indigenismo surgen en las arenas calientes del Chaco, pero no es así, porque si uno ya ve obras, en el caso por ejemplo de esta noche, musical, si ve obras de Cava o ve obras de Adrián Patiño, por dar 2 ejemplos, uno ve que antes de la Guerra del Chaco, ya para el centenario de la República, 1925, ya están estos artistas, como otros tantos, ya pues plasmando los primeros, digamos, los primeros antecedentes de lo que es una música más indígena, si va el término, o más pentatónica. Hay una sensibilización respecto del entorno, ¿no? Es como que esa intelectualidad cobra conciencia del país que habita, que es un país fuertemente rural, fuertemente campesino, con enormes supervivencias culturales, lingüísticas, agrarias, musicales, rituales, etcétera, etcétera, y simplemente se detiene a observar, se detiene a escuchar, se detiene a permearse con esa energía y a reconfigurarse como clase de producción cultural, llamémosle así, en función de esos referentes, que no antes estaban limitados a la copia europea, sobre todo el afrancesamiento del siglo XIX, ¿no? Entonces, ese es el cambio de paradigma que se produce en esa época que menciono. Que es muy importante y que yo creo que va inclusive mucho antes que el tema político.
Y a veces, eso es importante mencionar, porque a veces se confunde que los ideólogos, los políticos, los pensadores son los que van a marcar las directrices y que esto va a llegar, por ejemplo, al cine, la pintura, la literatura, cuando es al revés. Son los gestores artísticos, los creadores, los que van a más bien marcar una senda a la cual los políticos y las visiones de país, de aquí o de donde sea, van a ir siguiendo, ¿no? Efectivamente, eso es así. Hay una mayor conciencia, diría yo, que luego es un posturamiento que a lo largo del siglo XX se desarrolla. El siglo XX se explica en el desarrollo de esas premisas, ¿no? Es decir, unos más, unos menos, con mayor intensidad a partir de ciertos hechos como la Guerra del Chaco, la Revolución del 52, la dictadura, por poner tres hitos históricos, pero es en esa lógica que el arte en Bolivia se desarrolla, creo que hasta este momento inclusive. Sí, además se va recreando permanentemente. Tú, Marco, bueno, eres un guitarrista, hay que decirlo, es un guitarrista clásico, tienes una formación clásica, entonces obviamente te has empapado, como estos compositores a los que hoy día vamos a homenajear, te has empapado de esa tradición europea, escolástica, clásica, pero eres boliviano y obviamente también disfrutas haciendo música boliviana. Tú en la primera obra que nos vas a interpretar justamente como un homenaje a Eduardo Cava, ¿qué notas en la obra? Luego vamos a hablar del trabajo que nos estás presentando, pero ¿qué notas, qué sientes, por ejemplo, al tocar un Rodrigo, al tocar alguna obra española y luego cuando tocas esta obra de Cava con este pentatonismo, con estos aires indios, ¿no? En el caso de Cava, para mí no hay mucha diferencia, ¿no? La tesis es bastante similar, las armonías mágicas, impresionistas fusionadas con nuestro indigenismo, con nuestro pentatonismo tradicional, ¿no? Entonces, más bien, el caso de Cava parece una cosa muy particular porque es una verdadera simbiosis de ambas cosas y parte fundamental de la riqueza de la música de Cava es justamente esta pincelada francesa que tiene implícita en toda su obra, ¿no? Que a veces en adaptaciones a un instrumento más pequeño como la guitarra, digamos, sonoramente comparado con el piano, podrían perderse, ¿no?, esas armonías, pero claro, la lucha en este caso de una versión para guitarra es que no se pierda justamente esa parte que ha sido fundamental en Cava, teniendo también otros compositores mucho más tradicionales, ¿no?, y Porres Salinas, por ejemplo, ¿no?, que no presenta tanto estas armonías tan en boga en aquel tiempo de primera mitad del siglo XX. Es más pentatónico, digamos, es más puro boliviano. Diríamos más nuestro, entre comillas, ¿no? Si va el término. Podría ser, ¿no? Quizás Patiño sea también un poco así, a pesar de que tiene un vuelo musical súper importante, pero en definitiva, Cava yo creo que siempre hay que conceptuarlo como esta simbiosis. No en vano ha sido alumno de Joaquín Turina, por ejemplo, que en España ha hecho lo propio con la música del sur de España y con armonías de Debussy a la vez, digamos, ¿no? Y ya, bueno, nos vas a interpretar algo para Sí. deleitarnos en esta tertulia. Me gustaría comenzar con Adrián Patiño. Y ya, perfecto. ¿Contextualizaremos la obra? ¿Te parece? Sí, bueno, han sido casi contemporáneos, Patiño de Cava, ¿no? Uno nace en 1890 y Patiño 1895. Entonces, bueno, Patiño, que había sido además paceño, director de bandas, militar de carrera, ¿no es cierto? Había sido profesor, estaba viendo esta mañana las listas, profesor del conservatorio, ¿no? Claro. Del conservatorio, además daba Patiño. armonía, claro. Sí, sí, sí. Y se había titulado, no titulado, pero había terminado los estudios del conservatorio con mención en bronces, ¿no? Aunque claro, Patiño es el clarinetista por excelencia, ¿no? Ya, empecemos, querido Marco. Nevando está, Nevando Kumusquiwa ya. de Patiño. Es una obra escrita antes de la Guerra del Chaco, ¿no? Me imagino que sí. ¿O Es anterior. Es anterior a la Guerra del Chaco, perfecto. El arreglo es de Fernando Arduz. Ya. Transcripción. Ya.
Qué maravilla, mano. Qué maravilla. Muy bien, muy Una bien. versión completa. Te remarco algo, Pablo. Esta emblemática pieza boliviana, Kunusquiu, Nevando está, de Adrián Patiño, está subtitulada como Foxtrot incaico, Sí, ¿no? exacto. Por el propio Patiño. Es decir, ¿qué denota eso? La fuerte influencia de la música popular en boga en la metrópoli. Claro. El foxtrot era, como decir hoy día, el reggaetón Claro. o el rap, no Claro, sé. la influencia ¿no? norteamericana, Entonces, pues. cómo Patiño lo asume eso con total naturalidad e inclusive como un desafío, ¿no es cierto? Y construye una cosa extraordinariamente potente desde el Adrián punto de Patiño tiene, por ejemplo, La Chañita, que Claro. es la canción del Strong. Tiene varias piezas en este ritmo de foxtrot, ¿no? Claro, porque Patiño fue más un músico popular, digamos, en el sentido musicológico. Ojo que no se ve eso después de la Guerra del Chaco. Las composiciones después de la Guerra del Chaco ya no remarcan lo que dices el foxtrot. Claro. Y eran otros tiempos, ya habían pasado más de 15 Se había años. arraigado muy fuertemente un sentimiento nacional, entonces probablemente hay una inflexión de la estética de Patiño también, ¿no? Patiño es uno de los compositores populares, y cuando decimos populares, o sea, porque ha llegado... Perdón, quiero remarcar algo muy bueno el arreglo para guitarra. Sí. Porque es una sí. obra originalmente para banda. Exactamente. Con gran densidad de orquestación que hace Patiño y que aquí el maestro Marcos resuelve con maestría realmente muchas la gracias. adaptación a guitarra. Felicitaciones. Muchas gracias. No falta una nota y tampoco el espíritu. Muchas gracias. Es una versión más rápida, en ¿no? ese Más caso, dinámica. Sí, eso digamos es parte mía, que me parecía, bueno, un poco adaptable en la versión para banda, que generalmente lo hacen más lento, con la potencia y el cuerpo de la banda queda mejor en la Claro, es banda, más pesado ¿no? también por la Claro. misma banda, ¿no? Exacto, en cambio la guitarra se necesita un poquito más de agilidad, ¿no? Diríamos casi al límite de lo que no deje de ser un foxtrot, ¿no? Exacto. Exactamente. Esa es la virtud de tu interpretación. Pero que es un nos foxtrot. acercamos más al límite, poco más ágil, ¿no? La transcripción en este caso no es mía, sino del maestro Fernando Arduz, que para mí es la principal autoridad en transcripciones, en arreglos de música boliviana para guitarra. Ya. Súper. Muy bien. Querido Sergio, hablábamos alguna vez de los purismos, ¿no? O sea, y hay... En algún momento yo también era así, lo confieso, o sea, que quieres escuchar la versión original y tal y cual ha sido concebida la obra, ¿no? Pero realmente pienso que la música, cuando se abre a otras manifestaciones, el compositor ahí va mostrando su universalidad. O sea, esta obra la hemos escuchado en banda, la hemos escuchado en piano, la hemos escuchado ahora inclusive coralmente. Claro. Entonces, eso también le da una fuerza grande a esta música boliviana de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Efectivamente, aunque en rigor de investigaciones corresponde primero remitirnos a la fuente original, o sea, cómo concibió un autor su música. Debemos conocer primero esa intención para migrarla después a otras manifestaciones, ¿no? Pero corresponde, y creo que en ese sentido Adrián Patiño es quien más ha viajado, entre comillas, su música por diferentes formatos instrumentales. Podríamos considerar que lo que hablábamos hace algunas lecturas anteriores, la revolución nacional, ¿no? ¿Qué es revolución? Algo que te cambia, te marca nuevas líneas, nuevas directrices. En el caso de la música, podríamos hablar de este periodo, me parece un periodo sensacional, que tal vez tendríamos que armar como esto que decíamos, de esa generación que nace a finales del 19, sin embargo que para la Guerra del Chaco ya es madura.
no son jóvenes, y que luego todavía van a tener un vuelo más en la posguerra del Chaco. Podríamos hablar que son revolucionarios musicales, podríamos hablar de este periodo de una revolución musical boliviana. Sí, una revolución artística de manera general. No solo musical. No se explica a Marina Núñez sin Velasco Maidana, Borda nos explica sin Cava, etcétera, etcétera. Es decir, es una emergencia, ¿no? Emergencia en el sentido de emerger, ¿no? Que se produce en la intelectualidad boliviana y que está fuertemente interconectada, además, ¿no? Se conocen, trabajan juntos. En Guaraguara actúa Borda, actúa también Nilda Núñez del Prado, en fin, se nota que hay una convergencia, que coinciden, ¿no? Y se representan individualmente, pero representan a una emergencia generacional indiscutiblemente. Ya. Yo veo en el tema específico de los dos compositores que esta noche ya hemos escuchado, uno a Adrián Patiño y al que lo vamos a escuchar en el siguiente bloque, a Eduardo Cava. Veo en sus obras la primera parte una influencia bien europea. En el trabajo maravilloso que presentó en la grabación de Los Aires Indios, Mariana Landia, se ve el primer disco es más europeo, tiene más cuestiones europeas. El segundo disco, el de Los Aires Indios, ya es más vernáculo, si vale el término, tiene más mezcla con lo nuestro, ¿no? Lo que pasa es que la educación es colonial, en el sentido que los conservatorios, la academia, la escuela nos formatea de una manera, ¿no es cierto? Nos pone un chip que tiene que ver con códigos que son de una cultura dominante, ¿no? Entonces, generalmente lo que nos toca es desprendernos de la formación académica para construir un lenguaje propio en relación a la sociedad que nos toca vivir y protagonizar. Eso es lo que ha pasado con todos, eso es lo que sigue pasando con muchos artistas bolivianos. Claro, y tú eres la muestra, digamos, el ejemplo, uno de los ejemplos más grandes de eso, porque desde toda esa educación escolástica, de conservatorio, de universidad que has tenido como músico formado, como excelente músico, debo decirlo, después despegas y nos marcas digamos, las 3 últimas décadas del siglo XX y hasta ahora con todo ese trabajo maravilloso de la Orquesta de Instrumentos Nativos, que es otra vertiente, pero que sin lo anterior tampoco podíamos entender a Sergio Prudencio del instrumento. Absolutamente, yo no se explica mi posturación, mi posturamiento sin todos estos antecedentes, ¿no? Lo que yo hago tal vez es cruzar el puente un poco más adentro, ¿no? Pero son puentes que ya los habían abierto Cava, Patiño, Velasco Maidana, en fin. Toda esa generación. Los músicos bolivianos necesitan, no hablaremos de los artistas, no hablaremos específicamente de los músicos porque aquí están dos músicos. Los músicos necesitan permanentemente verse en el espejo, me refiero al espejo boliviano, en esa Bolivia profunda, esa Bolivia que, como empezamos en la tertulia, que había sido obviada o no se quería ver simplemente. Necesitamos vernos para recrearnos y para recrear las propuestas. Si es como opción, sí. Si es como dogma, no. Es decir, creo que esa es una construcción que tiene que darse en el marco de la soberanía, ¿no? Yo decido libremente tomar conciencia de dónde estoy y representar esa realidad, ¿no? Pero no la construcción de esos nacionalismos predeterminados que dicen la estética se define ya en el aula o en la teoría, ¿no? Que viene en realidad a veces eso de discursos, y eso lo hemos visto en toda la historia de discursos políticos también, ¿no? Que son el riesgo, justamente, ¿no? Y conscientes de que estos grandes de bolivianos también se han permeado de todo, no se han cerrado acá. Ya, es importante eso. A mí, bueno, debo decir que yo era de los que antes era muy crédulo del tema de la importancia e impronta de la Guerra del Chaco. En esa trinchera por primera vez está un Mamani, un Chuquimio, un Ferrari, un López, un Prudencio, un Puña, están compartiendo y no existe una experiencia más tremendamente poderosa que compartir una trinchera. El niño bien de sociedad, que nunca había escuchado ni una cueca, de repente está al lado un orureño del regimiento orureño tocando morenadas, ¿no? O una chovena, otro del oriente. Y ahí van a hacer esa cuestión nacional. Eso es lo que se manejó como discurso. Pero volvemos al tema.
estas manifestaciones en la arquitectura, con Emilio Villanueva, Velasco Maidán en el cine, Cecilio Guzmán de Rojas en la pintura y los músicos que ya los estamos hoy día recordando, surgen en los años 20. Estamos hablando en realidad del hito más importante para mí sería 10 años, 15 años en el tema del centenario. O sea, eso un poco me sacude la estructura aprendida anteriormente, porque resulta que en ese bicentenario, que todavía se habla de que es un centenario todavía para una cierta élite, ya hay una difusión muy fuerte de esta música en este caso, ¿no? Lo que pasa es que en mi comprensión el Chaco profundiza ese proceso, o sea, no lo genera. Se genera antes, décadas antes, en esta transición de siglo que estamos viendo, ¿no? Pero efectivamente en la tragedia del Chaco se profundiza, se radicaliza y se democratiza, efectivamente, ¿no? El Chaco en ese sentido es inexcusable, porque lo que antes del Chaco pudo ser un discurso meramente esteticista en Guzmán de Rojas, ¿no? Después del Chaco o en el Chaco, ¿no es cierto?, es una piel propia en desgarramiento, ¿no? Por decirlo figurativamente. Claro, es importante eso. Y bueno, esta década, hablábamos al principio, es una década, la primera, la década de 1900 a 1910, que es tremendamente dura para Bolivia. Muchos le llaman la década maldita, porque es la década donde Bolivia pierde todos los territorios por los tratados, todo eso. Luego viene esta década, la del centenario, que es un poco mirarse hacia atrás, todavía élites gobernantes muy fuertes, pero hay una cosa muy interesante a raíz de una anécdota del baile que se dio en ese famoso baile con minué en el Teatro Municipal, donde se habían sacado las butacas y se hizo un baile al estilo, pues, se bailó minueto. Como en la ópera de Viena. Claro, ¿no? Y se trataba de mirar hacia Europa. Pero la anécdota es que después mucha de esa gente que había bailado el minueto y que habían aprendido y que terminaron yendo a la plaza y bailando, pues, música de Adrián Patiño, ¿no? Claro, ahí viene la famosa tradición boliviana de rematar las fiestas con música nacional, digamos, claro, ¿no? Que de alguna manera sigue siendo así. Sí. Claro. Bueno, está muy bonita la tertulia. En la siguiente vamos a seguirnos deleitando con la música. Queridos amigos, después del corte continuamos con la tertulia en este homenaje a dos músicos importantes y a este periodo, podríamos decir, si hoy día tuviéramos que ponerle un nombre, a esta revolución musical de la primera mitad del siglo XX. Aquí estoy viendo un trabajo maravilloso de transcripción que ha realizado nuestro querido amigo Marcos Puña, sobre los aires indios de Eduardo Cava. Lo tenemos acá. Me parece un trabajo maravilloso para los músicos, con las transcripciones hechas por él para guitarra. Y tiene además también el disco, que lo estamos pudiendo ver. Y creo que es importante, yo celebro estos trabajos cuando está por encima, uno se muestra el trabajo del artista, en este caso de Marcos, pero también es la impronta lo que deja a las nuevas generaciones, porque cuando Marcos no esté, este trabajo va a seguir teniendo vigencia, porque es lo que pasa con las obras que reivindican los trabajos creadores de otros músicos del pasado. Entonces creo que este trabajo para los guitarristas, sobre todo para los estudiantes de guitarra, es muy importante. También no quiero dejar de pasar la oportunidad de recomendar, de alentar a que puedan tener el disco, adquirir el disco y el trabajo maravilloso que han realizado tanto Mariana Landia como Javier Parrado sobre la obra pianística de Eduardo Cava, que creo, Sergio, bueno, es un trabajo también maravilloso y debo felicitarte por ello, porque la Fundación del Banco Central es la que ha sacado ese trabajo. Le hemos dado el respaldo que merecía, sí. Claro. Javier y Mariana han hecho una investigación estupenda, de enorme rigor, que nos permite hoy día realmente entender mucho más pertinentemente quién era Eduardo Cava. Sabemos que no nos gusta hablar de quién es el mejor y quién es él, pero estaría, digamos, entre los más destacados músicos, sí, Eduardo claro. Cava en Bolivia. Indiscutiblemente en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Ya. Tú, Marco, bueno, ¿qué te ha motivado a hacer trabajos de transcripción, de recuperación de la obra de Cava? La música de Cava, parecido a lo que sería la música de Albéniz en la música española, por ejemplo, que también es para piano y se adapta a la guitarra, la música de Cava también tiene una naturalidad
asombrosa para adaptarse y responder bellamente en la guitarra, ¿no? En el caso de la edición del libro, que son las transcripciones propiamente, la primera vez que se transcribe el ciclo completo, ¿no?, de los 10 aires indios de Cava, debo agradecer a la maestra Teresa Rivera de Stali, esto es parte de su colección, compositores bolivianos. Y por otra parte, bueno, el disco que toma el título de Aires Indios y Europeos, porque también tiene música de otros compositores, bueno, lo distribuye Discolandia en Bolivia. También la naturalidad hace que uno busque, transcribir de un piano a la guitarra o de la orquesta a la guitarra, es así como un bonsái, ¿no? Entonces, la cosa es que el bonsái sea pequeño, pero que tenga igual toda su forma, que no pierda sus colores, sus características. Y en este caso, la armonía de Eduardo Cava, que como veíamos en la primera parte, es fundamental en su obra, ¿no? Alguna vez incluso yo comentaba, antes de hacer el trabajo, por ejemplo, Javier Parrado, que es muy respetuoso del original de Cava. Es muy historicista, pues. Claro, y me decía, dudo que tenga un buen resultado en la guitarra, honestamente, ¿no? Y yo prácticamente le dije, oye, lo siento, pero lo voy a hacer igual, ¿no? Pero obviamente con todo el respeto, y a veces honestamente me he tenido que romper la cabeza durante horas para ver si esto lo hago en la cuarta cuerda o en la tercera cuerda, o si este do lo octavo aquí, o para que no pierda esa armonía propia de Cava, lo más fiel posible a los originales, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer es algo más fiel, no son propiamente arreglos inquisitivos, sino es una transcripción lo más respetuosa posible del original. Claro, yo pienso que hablar de arreglos sobre, en este caso Cava, no correspondería, ¿no? Sería un poco una blasfemia, pero sí lo que tú haces es una transcripción de la obra de Cava para el instrumento, en este caso a la guitarra. Claro, estos músicos, bueno, Patiño, un gigante como Cava, tiene un nivel de calidad tan asombroso que no necesita que nosotros estemos moviendo aquí, cambiando cosas a nuestro placer. Primeramente porque nosotros ya tenemos otras influencias propias de nuestro tiempo, ¿no? Pero lo que él ha dejado, sea editado, sea publicado en su tiempo, en los años 40 o no, es lo que él quería mostrar, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo de Parrado y Alandia ha sido realmente brillante, que incluye los 6 aires antiguos que se conocieron en los años 40, editados en Buenos Aires, y por otra parte los 4 aires nuevos que salen a la luz el 2008, que justamente ellos sacan la partitura y el disco con la fundación del Banco Central. El libro sale el 2016 y prácticamente 3 meses después yo saco el libro para guitarra. Podríamos, me gustaría creer, Sergio, que estamos hablando de una moda, digamos, en Cava. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo pienso que realmente los bolivianos todavía, hablaremos del boliviano promedio, no conocemos a Eduardo Cava. Dices Eduardo Cava y la gente dice, ah, la banda Eduardo Cava, ¿no? Sí. Pero no sabemos realmente quién es, o sea, realmente quién es Eduardo Cava y el peso específico que como músico tiene y al cual se lo debe tener en más alta estima, ¿no? Bueno, eso no es casual, ¿no? Yo siempre digo, Bolivia es un país que se fagocita su historia. Sí. De manera que, para hablar de Cava, por ejemplo, yo cuando estudiaba música, el referente fueron esas ediciones de Ricordi de los años 40 de la Argentina. Ese es el Eduardo Cava que alcanzamos a conocer, que era en realidad una fuente... con un prisma argentino, con no un boliviano. prisma argentino, es decir, no conocíamos más eso, entre paréntesis, es lo que hace más importante el trabajo de Mariana Alandia y de Javier Parrado, ¿no? Pero uno se pregunta, ¿por qué la proscripción de Cava? Porque se puede hablar de eso, ¿no? ¿Quién proscribe a Cava? ¿Cómo se proscribe a Cava? ¿Y por qué se proscribe históricamente a Cava, siendo un músico tan productivo y tan identificado con el país? Averiguar las cosas a través de Javier Parrado y Mariana Alandia, justamente
se ha descubierto que Cava era comunista, o sea, que tuvo una militancia política que condecía con sus postulados estéticos, era muy coherente en ese sentido, ¿no? Entonces, de ahí que en los círculos de la clase intelectual paceña, hegemónica en ese momento en Bolivia, Cava no era una figura bien vista, ¿ya? Ni iba a ser recuperada, ni iba a ser preservada, ni iba a ser difundida. Es en ese contexto que el trabajo de Alandia y de Parrado tiene un enorme valor, y mucho más ahora cuando se están haciendo estas transcripciones para guitarra, se está difundiendo la obra de Cava, más allá de las limitaciones, posibilidades, impedimentos o desafíos técnicos. Es maravilloso. Quiero ver el libro, o sea, el texto. Digo una cosa, ¿esto se está vendiendo? ¿Dónde es los guitarristas o simplemente los amantes de la música, dónde lo pueden conseguir este trabajo? Bueno, está en mi página, Ya. poniendo Marcos Puña en cualquier buscador aparece el blog y ahí hay una manera de comprar. En La Paz, en la biblioteca del Conservatorio Plurinacional de Música, también en Los Amigos del Libro. Ya, perfecto. Yo quisiera destacar el enorme desafío de haberlo hecho, porque en las transcripciones de Cava la dificultad no es tanto de las notas, de que estén todas las notas en la guitarra, como de las resonancias, porque Cava trabaja en el piano, es decir, con mucho énfasis en las posibilidades de ese instrumento de resonar. El piano tiene, bueno, por sus dimensiones, por su diseño, por su caja, un enorme rango de resonancias, ¿no es cierto? Y para mostrar los armónicos que él busca, ¿no? Cava hace de eso un material expresivo, ¿no? Esa es la base de los aires indios, ¿no? Entonces, meterse con eso en la guitarra, me gusta mucho lo que ha dicho Marcos en cuanto a que cambia la proporción, pero digamos, el rango de resonancias lo preserva en la guitarra. Eso me parece extraordinario. Y eso, o sea, eso lo hemos sentido muy bien, querido Marco. Interprétanos, querido. ¿Qué aire indio es el que quieres interpretar? Bueno, esta ocasión quisiera todos, pero el 6, que creo que no es de los más conocidos, si bien es el grupo de los antiguos, que fue editado por Cava en los años 40, uno de los más expresivos, poéticos, aires indios. Aire indio número 6.
Bravo, Marco. Qué maravilla. Muy lindo. Muy lindo. linda transcripción. Este aire indio es de los que no estuvo originalmente en esta edición Ricordi, ¿no? Es de los que aparecen recién. No estoy seguro. No, es de los primeros 6. Es de los primeros Ya 6. que en Ricordi primero publicaron 3 y después 3, ¿no? Es de la segunda tongada de los años 40. Del 1 al 6 fueron publicados, del 7 al 10, de los cuales el número 8, diríamos, queda un poquito en duda. Bueno, la tesis de Parrado y Alandia es que sería el aire 8, pero el original no decía aire indio 8, sino que no tenía título y simplemente en la parte de abajo estaba el poema de Eduardo Cava, ¿no? El micropoema. En la solemnidad de la altipampa andina vaga el espíritu de una gran raza milenaria. Al evocarla siente el peregrino lo espléndido, lo estupendo del paisaje. Es una maravilla, además, claro, tú te imaginas el paisaje, obvio, por supuesto, es con una mirada bien andina, por supuesto, ¿no? Toda la obra de Cava. Y hablábamos en el anterior bloque, qué importante es difundir estas obras. Nadie, yo pienso que ya con los años, estas obras tienen 70, 80, 90 años, nadie puede, creo, considerarse dueño de las obras como tal. Cuando a veces sabemos que todavía hay alguna familia que tiene ciertas partituras, y da miedo, a mí en lo personal me aterroriza, porque dice, cualquier cosa puede pasar y perderse la obra para siempre. Si tú no la difundes, la obra, en el caso, por ejemplo, de la historiografía, ciertos documentos, en el caso de la música, las partituras, los manuscritos originales, corre el riesgo de perderse para siempre. Eso es realmente muy preocupante. Un otro elemento importante de Cava es, que no es el único de esa generación, es que construyen su estética lejos de Bolivia, ¿no? Sí. Es decir, que hay una reminiscencia, hay una revisión de la identidad, una construcción de la identidad desde la distancia, ¿no? Pareciera que lo que se ha visto, lo que se ha escuchado, queda de la infancia, de la juventud, y que luego, porque Cava vivió, creo que 10 años en Buenos Aires, otros, no sé si tantos España. en Sí, España. estuvo en España, en Buenos Aires creo que más de 10, en Montevideo 2. Y fíjate, para el tiempo que vivió Cava, cuán importante es a la distancia que él evoca el aire indio, ¿no? Es decir, Idealiza, ¿no? Idealiza y profundiza, ¿no? Y ahora se me ocurría un paralelismo, por ejemplo, Fernando Montes, un pintor extraordinario, prácticamente toda su obra la ha pintado fuera de Bolivia. Y debe haber pocas obras más potentemente bolivianas, entre comillas, que la obra pictórica de Montes, ¿no? O Reque Merubia, que es el gran pintor de la Guerra del Chaco. Exacto. Y vive toda su vida en España, ¿no? Exacto. Pareciera que lo boliviano es un duende, ¿no? Que te persigue donde vayas, donde estés. Una vez que te ha visitado, ya no lo puedes, claro, sí, y está ahí, añoras. Pero creo que no solamente eso ocurre en Bolivia, porque si vemos, por ejemplo, la obra de Stravinsky, claro, yéndonos, grandes maestros, por ejemplo, para mí Stravinsky se vuelve más ruso en Francia, no sé, yo tengo esa percepción. Me parece que muchos músicos en la distancia realmente desde lejos ven y tal vez ahí realmente entienden, o el mismo Piazzolla, ¿no? Muchos músicos que tienen que irse a Europa, tienen para luego volver con sus raíces más fortalecidas, claro, con una visión más... recursos más de afirmación, ¿no? Sí. De reafirmación. Es así como una reafirmación, porque por ejemplo Eduardo Cava había ido a España a estudiar con Pérez Casas y con Joaquín Turina, pero ¿a qué edad? Ya a los 37 años, ¿no? Entonces ya era un compositor formado, diríamos, ¿no? Sí, sí. Habrá enriquecido una parte. Sin duda, pero ya tenía su formación. Una consulta antes, mira, mientras tocabas la guitarra. Bueno, nosotros sabemos, los que hemos pasado por el Conservatorio Nacional de Música, los momentos en que entran ciertos instrumentos a tener más fuerza. Antes, si hablamos del Conservatorio en tiempos de Cava, pero sobre todo de Adrián Patiño, que fue profesor, bueno, se ve que materias, piano siempre estaba fuerte, instrumentos de viento, violín, cuerdas. Pero hay algunos instrumentos como la guitarra, como percusión, como que van ya, digamos, desde la segunda mitad, recién desde el siglo XX, teniendo más preponderancia. Tú que como profesor del conservatorio en guitarra, desde ¿hasta dónde teníamos que remontar para ver, digamos, ya una carrera
carrera de guitarra sólida? Bueno, la carrera de guitarra en el conservatorio nace a principios de los años 90. Gentaro Takada, por ejemplo, el guitarrista japonés, en 4 años ha hecho una labor importante creando una generación que es, digamos, también más o menos la generación mía y anterior a la mía, ¿no? Que también junto con Óscar Peñafiel, por ejemplo, enseñamos actualmente, Javier Zárate. Y por otra parte, viene otra generación actualmente, varios de ellos están en Europa en este momento, que ya son, diríamos, producto de nuestro trabajo. Ahora, puedo decir con mucha satisfacción que en el conservatorio la carrera de guitarra en el ámbito clásico, en el departamento de música académica, es la más numerosa, ¿no? Tenemos 115 alumnos, 10 profesores. Te hago la siguiente pregunta en relación a la carrera. Estas obras de los compositores bolivianos, no solamente Cava, no solamente Adrián Patiño, y bueno, de las siguientes generaciones de compositores bolivianos, ¿están en el pensum para la interpretación del estudio por supuesto, como instrumento y además para reafirmar a nuestros compositores bolivianos? Por supuesto, eso es absolutamente vital, ¿no? En el pensum, más o menos cada 3 semestres, uno pasa por todos los estilos de la historia de la música y ahí pasa por la música boliviana. ¿No? En uno de los círculos puede pasar, por ejemplo, por algunos compositores más tradicionales, pasa por Patiño, pasa por Cava, llega a Prudencio, puede pasar por otros actuales, Rolando Peña, quién sabe. Entonces eso es vital, no solamente por nuestra identidad, sino por nuestro conocimiento y nuestra formación. Un poco parecida a la pregunta, querido Sergio, tú al frente de la Fundación del Banco Central, no solamente en la música, estas partituras, que bueno, es un éxito apoyado por la Fundación del Banco Central, pero también en las otras áreas, por ejemplo, rescatar, por decirte, documentos historiográficos, aunque bueno, eso iría más, digamos, dentro de lo que es la biblioteca, pero que también es del archivo, pero que también, obviamente, depende de la Fundación del Banco Central. Pero me refiero, por ejemplo, a estas partituras. Si, por ejemplo, alguien ahorita te enteras que apareció una obra o te llaman, hay un manuscrito que no se conoce, por decirte, la obra de Adolfo Vallivian, la famosa Tumuzla que se estaba buscando, ¿no? Otros decían, no, de la batalla de Aroma, una obertura. Y dijeran, digamos, hay esta posibilidad. El Estado boliviano y el Banco Central estaría en condiciones de poderlo rescatar. Sí, taxativamente sí, porque la atribución fundamental de la Fundación tiene que ver con patrimonio. Nuestra tarea fundamental es resguardar, recuperar, proteger, restaurar, difundir el patrimonio de manera general y mucho más el patrimonio que tiene que ver con las vocaciones de nuestros centros. El archivo es sin duda, el Archivo y Biblioteca Nacionales son una institución extraordinariamente grande en sus dimensiones y en sus responsabilidades, ¿no? Entonces, frecuentemente, claro, no son hechos de dominio público, pero frecuentemente estamos recibiendo propuestas, considerándolas, analizándolas. Hay un presupuesto asignado para compra de bienes patrimoniales, documentos, bibliografía, etc. ¿no? Eso es importante porque ahí está nuestra memoria, y si bien es cierto que por muchas décadas no es que se ha descuidado en el pasado, sino que estábamos cuidando nuestro patrimonio de forma muy primitiva. Hoy creo que tenemos ya las herramientas y la catalogación científica justamente para ver todo esto. Y ahí va otra pregunta que es un poco más anecdótica. ¿Alguna vez te ha ocurrido, alguna vez me pasó a mí, pero no sé si les ha pasado que te aparecen con algún manuscrito o alguna cosa o una partitura que resulta que no había sido original, que resulta que había sido, como decimos, una cuestión trucha, ¿no? Pero que, como las cartas del mariscal Sucre, que en la ciudad de Sucre justamente te las ofrece, ¿no? Cuando estás llegando, bueno, y te das cuenta que pues, son pues falsas, ¿no? Sí, pero sin mala fe, ¿no? Es decir, pasa eso, entre otras cosas, porque en siglo XIX, sobre todo, siglo XVIII, desde luego, ¿no es cierto?, no había un solo original, sino que se hacían varios originales a la vez, por razones de difusión, no había fotocopia, entonces hay
4 o 5 ejemplares del Acta de la Libertad, de la Independencia, por ejemplo, ¿no? Estas famosas cartas de Sucre que han sido motivo de muchísimas especulaciones, exactamente lo mismo. Hay 5 ejemplares identificados en diferentes partes del mundo, uno de los cuales está en Sucre y cuya autenticidad ha sido verificada, ¿no? Luego hay facsímiles que a veces la gente neófita, sin mala fe, intenta ofrecerlo sin darse cuenta que es un facsímil. Hay facsímiles de muy buena calidad, ¿no? Lo cual no impide ver que efectivamente hay, en paralelo hay tráfico y una cosa que no es tan sana como la que estoy mostrando ahora. ¿Tienen algún indicio en esta obra que varias veces hemos comentado sobre esta obertura de la obra de Adolfo Vallivian? Fue presidente de Bolivia, sí, pero también un gran compositor, músico, claro, y pianista, ¿no? De gran formación académica, sí, Adolfo Vallivian, sí, ¿no? Claro. ¿Tienen algún indicio? ¿Se sabe algo? No que yo sepa realmente, ¿no? Hay, son esas lagunas, esos baches, ¿no? Hay una obra sinfónica de Cava, aquí en la ciudad de La Paz, que sabemos quién la tiene, y hemos hecho intentos por comprarla, recuperarla, y no descansaremos hasta lograrlo, porque es de las pocas obras sinfónicas de Cava, creo que la única, donde en el manuscrito está especificado con qué instrumentos se debe orquestar tal episodio, tales notas, tales armonías, etcétera, que se llamaba el poema sinfónico Illimani, que luego él mismo tacha en el manuscrito y le pone otro título que no recuerdo bien en el momento. Pero es un caso, ¿no?, de una importantísima recuperación pendiente, toda vez que Cava ha vuelto a aflorar. Estaríamos casi completando con si apareciera, si se pudiera ya tener a disposición esa obra. Creo que Parrado y Alandia podrían responder esa pregunta con mayor rigor que yo. Ya. Bueno, el tiempo se nos ha ido, se nos ha pasado tan rápido, pero ha sido una tertulia muy linda. Te agradezco, Sergio, te agradezco, Marcos, por estar acá. Y unas breves palabras para terminar de lo que debemos dejar a las nuevas generaciones con el conocimiento, el estudio para los músicos de estas obras, lo que llamábamos de estos revolucionarios de la música de la primera mitad del siglo XX, que hoy los estamos reconociendo, los estamos recreando con ellos. Sí, efectivamente es un tema pendiente, ¿no? La reafirmación en lo propio, la construcción de una identidad como un proceso dinámico de permanentes inclusiones, creo que son transversales de nuestra historia, que las nuevas generaciones tendrán que reproducir como las han reproducido las anteriores, ¿no? Para mí un privilegio haber estado acá, Marcos, sinceramente. Un placer. Mi admiración total por tu trabajo guitarrístico, tanto en la interpretación como en la docencia, en la transcripción, y a ti también por el enorme trabajo de historia que haces en este programa. Me siento un privilegiado haber estado gracias. acá. Y espero que, bueno, tengamos otras tertulias tocando estos temas que además nos apasionan tanto. Claro. Marco. Yo inmensamente agradecido, un honor estar con el maestro Prudencio, a quien además admiramos por haber hecho 2 obras para guitarra que son de los puntales fundamentales de nuestro instrumento en la música contemporánea. Bueno, tu trabajo de historia maravilloso, que siempre lo disfrutamos y nos nutre. Quiero acotar finalmente, en el caso de los músicos o de los guitarristas, que siempre consideremos esta riqueza musical boliviana ya como parte absolutamente orgánica, como un brazo de todo el repertorio universal. Ya estamos en tiempos donde se han conocido nuevos aportes, no solamente los aires indios, sino más cosas y música también más actual, que nos hace ver el nivel de calidad de la producción boliviana, de diferentes compositores. Hace años lo veíamos como algo aparte, ¿no? Como algo, diríamos, de lo que hay muy poco. Ahora ya no es así, forma parte de todo. Gracias, Marcos. Sergio, un placer, un honor para mí estar con ustedes. Y queridos amigos, gracias a ustedes por estar nos acompañado en esta tertulia. Yo los quiero desafiar en esta semana que iniciamos a escuchar, a conocer un poco más sobre la música de Eduardo Cava y Adrián Patiño. Empecemos con esos 2 compositores y bueno, nos vemos en la siguiente tertulia. Muchas gracias.